Hermanos en Cristo y amigos todos, una cordial bienvenida a este momento sagrado, este momento santo, porque es un momento que lo dedicamos a estudiar la santa palabra de nuestro Dios. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por la bendición de tu palabra, la leche espiritual que tú nos has dado, para que, nutriéndonos espiritualmente con ella, crezcamos en nuestra santidad personal, que implica crecer en el conocimiento tuyo, Padre. Bendito Padre Celestial, te rogamos que el bendito Espíritu Santo del Padre y del Hijo Jesucristo que mora en nosotros, abra nuestros entendimientos, ilumine nuestras mentes, para que podamos entender espiritualmente, correctamente, tu palabra que vamos a estudiar. Y de esta manera todos nosotros, sobre todo tus hijos, crezcamos en nuestra santificación personal. Lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En esta noche vamos a estudiar sobre el asunto del pecado. Sí, vamos a hablar del pecado. Y vamos a hablar sobre el pecado teniendo como base principal un versículo de la Biblia que se encuentra en la carta a los Romanos, el capítulo 6 y el versículo 23. Le voy a pedir que una vez que encuentren el texto, mantengan sus Biblias señaladas en este pasaje. Romanos 6, 23. Leemos. Dice el apóstol Pablo: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bien, comencemos el estudio de este versículo hablando sobre el pecado. Aquí dice Romanos 6, 23, porque la paga del pecado. Sí, hablemos del pecado. Comencemos por estudiar cuál es el origen del pecado. Vamos a leer en Romanos el capítulo 5 y leemos el versículo, Romanos capítulo 5, y leemos el versículo 12. Dice la palabra del Señor. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Aquí dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que el pecado entró en el mundo por un hombre. Y el hombre que trajo el pecado al mundo fue Adán. Veamos en esta relación unos textos aquí. Vamos a Génesis, el capítulo 2, el libro de Génesis, y leamos en el capítulo 2, y leamos versículos 15 al 17. Génesis 2, 15 al 17. Dice la palabra de Dios: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase.
Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y leamos en Génesis 3, de 6 al 7. Génesis 3, del 6 al 7. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y que era árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. Así que fíjense, el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, o sea, por medio de Adán. Dios, como hemos leído, le dio un mandamiento expreso a Adán, ¿no? Le dio un mandamiento expreso. Dice la palabra de Dios, le dio un mandamiento expreso. ¿Cuál era ese mandamiento expreso? Dice, y pondré el versículo 15. Génesis 2:15. Y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y en el capítulo 3, versículos 6 al 7 encontramos a Adán desobedeciendo el mandamiento de Dios y comiendo junto con su mujer Eva del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el momento en que ellos hicieron eso, entró el pecado en ellos y entró el pecado en los descendientes de Adán. En todo el mundo entró el pecado. Mis queridos hermanos y amigos, el pecado es un principio, es una fuerza mala metida dentro del corazón del hombre. Vamos a leer en Romanos, en el capítulo 7, carta a los Romanos, el capítulo 7, y leemos desde el versículo 14 hasta el versículo 23. Vamos a leer Romanos, el capítulo 7, versículos 14 al 23. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley o este principio, que el mal está en mí.
Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mí. ¿Se dan cuenta? El pecado es un principio, es una fuerza mala que está en el corazón del hombre y que lo tiene esclavizado a sus intereses y a sus malos deseos. El pecado metido en el corazón del hombre es el origen de todos los pecados que el hombre hace. El pecado que está dentro de usted, ese principio, esa fuerza, ese poder malo que está dentro de usted, es la causa de todos los pecados, de todas las cosas malas que usted hace en esta vida. Leamos esto en la palabra de Dios en Marcos capítulo 7. El Evangelio según Marcos, leemos en el capítulo 7 los versículos 20 al 23. Marcos 7, 20 al 23. Palabras del Señor Jesús. Pero decía el Señor Jesús, ¿no?, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre o corrompe al hombre moralmente. Y escuchen, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen del corazón del hombre y contaminan al hombre. ¿Por qué todas las maldades salen de dentro del corazón de los hombres? Porque en el corazón de los hombres está presente el pecado, esa fuerza mala, ese principio malo que ingresó en el ser humano desde el día en que Adán y Eva pecaron desobedeciendo a Dios. Así que el pecado metido en el corazón del hombre es el origen de todas las cosas malas que el hombre hace. El hombre no puede hacer sino cosas malas. ¿Por qué? Porque el mal o el pecado está dentro de su corazón. Esa fuerza mala, ese principio negativo está dentro de su corazón y es el que lo impulsa a cometer o hacer toda clase de maldades que surgen de dentro del corazón del hombre, donde está el mal o la fuerza del pecado, mis queridos hermanos. Bien, volvamos a Romanos el capítulo 6, para leer el versículo 23, para seguir analizando este versículo. Romanos 6, 23. Lo primero que hemos visto de Romanos 6, 23 es el pecado. Ahora, veamos esta idea que aparece en Romanos 6, 23, la paga del pecado. Leamos en Romanos 6, versículo 23. Porque la paga del pecado es, ¿qué cosa? Es muerte. Hay un comentario que dice, la paupérrima paga del pecado al hombre es muerte, es la muerte. Mire, la paga del pecado es muerte, mis queridos hermanos. Y como dice un comentarista, es una paga
paupérrima, es una paga miserable la que da el pecado. ¿Y cuál es esa paga? La muerte. La muerte con la que paga el pecado a los que lo practican es triple, sí, es triple. La paga del pecado es muerte, es una muerte espiritual, mis queridos hermanos y amigos. Vamos a leer en la carta a los Efesios, no pierdan Romanos 23. Vamos a leer en la carta a los Efesios capítulo 2 y el versículo 1. Efesios 2, el versículo 1. Dice Pablo, y él hablando de Dios, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí dice bien claro el apóstol Pablo que los delitos y pecados que hacemos nos matan espiritualmente, traen la muerte espiritual a nosotros. Esta muerte espiritual es separación de Dios, mis queridos amigos, es separación de Dios que es la vida. Miren lo que dice Romanos capítulo 3 y leemos Romanos capítulo 3, no, Romanos 6, 23. Romanos 6, 23, que dice, la carta a los Romanos, hermanos 6, 23, que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en Romanos 3, 23 dice, 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sí, la muerte espiritual es separación de Dios, que es la vida. Cuando el hombre peca, ese pecado que hace, porque el mal está dentro de él, ese hombre y esa mujer viven separados de Dios. ¿Se dan cuenta? Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, están arrojados, están echados de la gloria santa, de la presencia santa de Dios. ¿Se dan cuenta? Cuando el hombre comete pecado, cae en muerte espiritual, y esta muerte espiritual lo separa de la comunión con Dios, que es la vida. Adán fue separado de la comunión y presencia de Dios. Génesis, el capítulo 3. Y leemos los versículos 22 al 24. Génesis 3, 22 al 24. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y noten, y lo sacó Jehová del huerto de Edén a Adán, para que labrase la tierra de que fue tomado. Escuchen, echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios sacó del huerto de Edén
a Adán y a su mujer Eva. Dios echó fuera del huerto de Edén al hombre Adán y a su esposa Eva, porque habían pecado desobedeciendo el expreso mandamiento de Dios. Esa comunión que dentro del huerto Adán y Eva habían tenido con Dios, un día terminó cuando ellos pecaron, y ese pecado los echó del huerto, los sacó del huerto de Edén, y dejaron de tener esa comunión santa, esa comunión bendita que dentro del huerto Adán y Eva tuvieron con Dios. Bien, la muerte que es la paga del pecado es espiritual, como acabamos de decir, pero también es muerte física o muerte corporal. Vamos a leer en Génesis, en el capítulo 5, versículos del 1 hasta el 5. Génesis 5, del 1 al 5. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Escuchen, y fueron todos los días de Adán, después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Y escuchen lo que dice el versículo 5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años. ¿Y qué pasó luego? Y murió. Murió físicamente, mis queridos hermanos. Entonces, mis queridos hermanos, la muerte, que es la paga del pecado, no solo es espiritual, es también la muerte es física o corporal. Por causa de la muerte, todos nosotros tenemos que corporal, que físicamente morir. Cuando muramos, vamos a volver al polvo de la tierra de donde fuimos tomados, para hacernos polvo. Así que otra expresión o manifestación de la muerte, paga del pecado, es que por causa del pecado los hombres morimos físicamente, morimos corporalmente. Pero también la muerte que es paga del pecado es muerte eterna, eterna, sufriendo en el infierno, en el lago que arde con fuego y azufre. Vamos a leer a este respecto unos versículos. Vamos al último libro de la Biblia, Apocalipsis. Y vamos a leer unos versículos. Comenzamos con Apocalipsis 20, versículos 13 hasta el versículo 15. Apocalipsis 20, 13 al 15. Dice la palabra de Dios. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vamos a leer en el libro de Apocalipsis 21 y leemos el versículo 8.
Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, y también ahí están las hechiceras, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, hay la tercera expresión de la paga del pecado, que es la muerte, y es lo que llega, dice la palabra, la llama la muerte segunda, que consiste en que en el día del juicio final de Dios, los que no se hayan inscrito en el libro de la vida del Cordero serán lanzados al lago de fuego y azufre, al infierno. ¿Y qué va a pasar con los que son lanzados al lago que arde con fuego y azufre o a experimentar la muerte segunda? Vamos a leer en Apocalipsis 20:10. Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y note, y serán atormentados el día y noche por los siglos de los siglos, o sea, por toda la eternidad. Al lago que arde con fuego y azufre, o sea, al infierno, será lanzado el diablo, engañador, también la bestia o el anticristo y también el falso profeta. Y en este horrendo lugar, como hemos leído en Apocalipsis 20:13, fíjense, fueron juzgados, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Noten, Apocalipsis 21:8, los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras, todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego de azufre, que es la muerte segunda. Entonces, al lago que arde con fuego y azufre serán lanzados el diablo, la bestia o el anticristo y el falso profeta, y todos los hombres, todos los seres humanos que vivieron practicando el pecado y que en el día del juicio se encontraron que ellos vivieron y murieron practicando el pecado y nunca buscaron a Dios en arrepentimiento, y por eso en el día del juicio sus nombres no están registrados en el libro de la vida, y todos serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre a experimentar lo que dice aquí la palabra, la muerte segunda. Así que fíjense lo que dice la palabra de Dios. La muerte con la que paga el pecado a los que practican es triple. Es muerte espiritual, separación de la comunión con Dios. Es muerte física o corporal, y es también la muerte segunda, la residencia en el infierno por toda la eternidad, junto con el diablo, el anticristo y el falso profeta, sufriendo por todos los siglos de los siglos. Así que, por eso es correcto decir que la paga que el pecado da al que lo practica es miserable, es horrible, es horrenda. Lo mata aquí espiritualmente, lo matará con la muerte física o corporal, y lo matará llevándolo al infierno,
al lago que arde con fuego y azufre, a acompañar al diablo, al anticristo y al falso profeta en sufrimientos eternos, en sufrimientos que nunca se acabarán y nunca terminarán. Bien, volvamos a Romanos capítulo 6, el texto que estamos estudiando, Romanos 6 y el versículo 23. Vamos a ver la dádiva de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que aquí hay una antítesis, una oposición. El pecado da la muerte. La dádiva de Dios, dice aquí la palabra, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, ¿cuál es la dádiva de Dios en oposición a la paga que da el pecado, que es la muerte? Dice Romanos 6:23, que la dádiva de Dios es vida, noten, vida eterna. Es vida eterna. Y esta vida eterna Dios la da en Cristo Jesús, nuestro Señor. Porque la Biblia dice que Cristo es la vida. El Señor Jesús dijo en cierta ocasión: yo soy la verdad, el camino y soy la vida. Nadie viene a Padre sino por mí. Él es la vida y la vida eterna, la misma vida de Dios. Y esta vida eterna que Dios nos da en Cristo Jesús o en nuestro Señor Jesucristo. Cristo Jesús, nuestro Señor. Él es la vida eterna. Y en Él o con Él, Dios nos da la vida eterna. Bien, ¿y cómo se obtiene la dádiva de Dios, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro? ¿Cómo se obtiene la dádiva de Dios? Vamos a leer en Marcos capítulo 1, el Evangelio según Marcos, el capítulo 1, y leemos versículos 14 al 15. Marcos, el capítulo 1, 14 al 15. Marcos 1, 14 al 15. ¿Encontró la cita bíblica? Leamos en Marcos 1, 14 al 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Escuchen, arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Cómo se obtiene la dádiva de Dios? Según la predicación del Señor, se obtiene en primer lugar arrepintiéndose. En esta relación vamos al Antiguo Testamento. Sí, vamos al Antiguo Testamento. Y leamos en Isaías el capítulo 55, el versículo 7, sí, Isaías 55 y el versículo 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Sí, el cual tendrá de él misericordia.
el cual tendrá de él misericordia. Aquí aprendemos del profeta Isaías que el arrepentimiento es esto: dejar el mal camino, dejar los inicuos pensamientos. ¿Se fijan? Sí, hay dolor, hay tristeza, hay aflicción y acaso lágrimas cuando uno se arrepiente. Pero la esencia del arrepentimiento es dejar de practicar el pecado, separarse de la práctica del pecado, abandonar la mala manera de vivir. Así que esto es lo primero que hay que hacer para arrepentirse. Para arrepentirse hay que dejar los malos caminos, hay que dejar la mala manera de vivir, hay que separarse radicalmente de todo camino malo. En otras palabras, hay que dejar de practicar el pecado en todas sus formas. El Señor Jesús habló más sobre el arrepentimiento. En el Evangelio según Lucas 13, el Evangelio según Lucas capítulo 13, vamos a leer desde el versículo 1 al 5. El Evangelio según Lucas 13, del 1 al 5, dice la palabra de Dios. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús le dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Se dan cuenta? El Señor Jesús es bien claro. Si usted y si yo no nos arrepentimos, no dejamos nuestros malos caminos, no nos separamos de nuestra mala manera de vivir, no nos separamos de la práctica del pecado, todos vamos a perecer. ¿Dónde? En el infierno, en el lago que arde con fuego y azufre, donde pasaremos la eternidad en sufrimiento eterno, si no nos arrepentimos. Otra cosa que hay que hacer para obtener la dádiva de Dios es creer con el corazón en el Evangelio, o creer con el corazón en la persona del Señor Jesús, que murió en la cruz por nosotros, que resucitó de entre los muertos al tercer día y ahora está exaltado a la diestra de Dios Padre en el cielo. Vamos a leer a este respecto en Romanos el capítulo 10. Sí, leamos en Romanos el capítulo 10, versículos del 8 hasta el versículo 13. Dice la palabra. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y aquí está, y creyeres en tu corazón o con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación.
Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, o sea, todo aquel que cree en el Señor, no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor o creyere en la persona del Señor, será, ¿qué dice? Será salvo. Así que otra cosa que hay que hacer para tener la dádiva de Dios, la vida eterna, es creer con el corazón en el Evangelio. Es decir, creer que Cristo murió por mí, que Él resucitó de entre los muertos y ahora vivo está a la diestra de Dios en el cielo. Y otra cosa que hay que hacer para recibir la dádiva de Dios, la vida eterna, es seguir fielmente a Cristo hasta el fin de la vida. Vamos a leer en la carta a los Hebreos. Si leamos en la carta a los Hebreos el capítulo 3, en el capítulo 3, y leemos los versículos del 12 hasta el versículo 19. Mirad, hermanos, que no hay en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Entonces, aquí está claro, cuando uno se arrepiente y cuando uno cree con el corazón en el Señor Jesús, debe mantener esa conversión, ese arrepentimiento y esa confianza en Cristo con fuerza, sí, no aflojarla, y mantenerla firme en nuestro corazón hasta el fin, hasta el día de nuestra muerte o hasta cuando el Señor venga por su iglesia que tiene aquí en esta tierra. Así que, ¿cómo se obtiene la dádiva de Dios? Arrepintiéndose, creyendo con el corazón en el Evangelio, o sea, en la persona de Cristo, y reteniendo firme la fe que ponemos en Cristo hasta el fin de nuestra vida en esta tierra. De esa manera se obtiene, ¿qué cosa? La dádiva de Dios, que es la vida eterna. Entonces, ¿qué sucede al pecador que se arrepiente, que cree con el corazón en Cristo y lo sigue fielmente hasta el fin? Vamos a Romanos, el capítulo 6. Romanos, el capítulo 6. Y leemos el versículo 22. Romanos 6, el versículo 22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios,
tenéis por vuestro fruto la santidad y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Según Romanos 6, 22, al pecador que se arrepiente, que cree con el corazón en Cristo y lo sigue con fe firme hasta el fin, según el versículo 22, tiene estas realidades. Es libertado de la esclavitud del pecado, de las cadenas del pecado. Es hecho siervo de Dios o sirviente del Dios vivo y verdadero. Es santificado, apartado del pecado y tiene vida eterna durante su vida terrenal y su vida eterna cuando vaya al más allá, cuando vaya al cielo. Estos son los beneficios del que se arrepiente y cree con el corazón en Cristo y lo sigue con fe firme hasta el fin de su vida. Yo quiero en este momento leer las estrofas de un himno cristiano, el himno número 285, cuyo título es Por fe en Jesús el Salvador. Escuchen las letras o las estrofas de este himno precioso. Por fe en Jesús el Salvador se hace salvo el pecador. Sin merecer tan rico don, recibe plena salvación. La vida antigua ya pasó y todo nuevo se tornó. Aquí, cual peregrino es, hogar con Dios tendrá después. Aun cuando él nada tenga aquí, su gran herencia tiene, sí, arriba en gloria con Jesús, quien le ha salvado por su cruz. Y el coro de este precioso himno dice: oh, excelsa gracia del Señor, que Dios perdona al pecador. Si presto está a confesar sus culpas y en Jesús confiar, no hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. ¿Quiere usted ser salvo de la paga del pecado, que es la muerte? Si usted dice, sí, yo quiero ser salvo de la paga paupérrima, destructora, horrible del pecado, que es la muerte. Yo quiero ser salvo de esa paga terrible. Si ese es el deseo de su corazón, arrepiéntase. Deje sus malos caminos. Abandone su mala manera de vivir. Deje de practicar el pecado en toda su forma. En segundo lugar, crea con su corazón en el Señor Jesucristo. Crea que Él murió por usted en la cruz, que Él murió en su lugar y por causa de sus pecados, y crea que Él resucitó de entre los muertos al tercer día y que ahora vivo está a la diestra de Dios Padre en el cielo. Y en tercer lugar, siga fielmente con fe firme en Cristo hasta el fin de su vida terrenal. Y haciendo usted todo esto, usted será salvado de la paga del pecado, que es la muerte, y tendrá vida eterna desde ahora en la tierra y en el cielo cuando usted vaya allá. Amén. Señor y Padre Celestial,
muchas gracias, porque usted ha provisto una bendición eterna, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Oh Padre Celestial, la voluntad suya no fue que el hombre muera, pero el hombre, usando su libre albedrío, desobedeció su mandamiento y tomó del árbol de la ciencia del bien y del mal y comió, y de esa manera trajo la muerte espiritual, la muerte física y la muerte segunda, la muerte que lleva a la persona a pasar separado de Dios en el infierno por toda la eternidad. Pero usted, su dádiva frente a la paga del pecado es la vida eterna en Cristo Jesús. Oh Padre Celestial, que todos los que están bajo la paga del pecado todavía, le pido que usando su palabra promueva arrepentimiento sincero, promueva un deseo sincero de apartarse de todo mal camino, de dejar de practicar el pecado. Promueva también por su Espíritu Santo que la persona crea con su corazón en Cristo como su Salvador personal, y que la persona tome la decisión de seguir con fe firme en Cristo Jesús hasta el fin de su vida en esta tierra, para que de esta manera la persona, hombre o mujer, escape de la paga del pecado, la muerte espiritual, la muerte física, teniendo la resurrección de entre los muertos con cuerpo glorificado, y puedan escapar de la muerte segunda, de en el día del juicio ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, como dice la palabra. Y de esta manera ellos tengan vida eterna, la dádiva de Dios, la bondad de Dios, la vida eterna. Lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos en Cristo y amigos todos, si el Señor lo permite, el próximo domingo tendremos el culto devocional dominical en la casa donde se reúne la iglesia del Dios viviente. El culto comienza con un preludio, alabanzas al Señor, 10 minutos para las 11. Y a partir de las 11 comenzamos la transmisión del culto con las alabanzas, oraciones, la lectura de su palabra, la predicación de su palabra, y un culto también que nos permitirá tener comunión entre hermanos, los unos con los otros, y todos tener comunión en ese culto con nuestro buen Padre Celestial. Así que los invitamos para este culto dominical el próximo domingo, 10 minutos para las 11 hasta las 12:30 más o menos. Que el Señor los bendiga a ustedes y que el Señor misericordioso los alcance a ustedes, salvándolos por la fe en Cristo de la paga del pecado, que es la muerte. Amén.